Entonces, empezamos. Cristian, quiero agradecerte por aceptar esta entrevista. Tiene fines de investigación y no tiene otra finalidad más que esa. Así que vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la competencia escrita y por qué consideras importante que los estudiantes la desarrollen? Bien, en principio, para definir una competencia escrita necesitamos entender qué es una competencia. Hay muchas definiciones que al respecto se han dado. Una de ellas, la más actualizada, que también se cita en el currículo nacional, es un saber actuar. Es un saber actuar con sentido ético. Este saber actuar implica tomar decisiones y sobre todo resolver problemas de la vida cotidiana, es decir, del contexto, en este caso, de los estudiantes. En esa perspectiva, una competencia escrita es un saber actuar sobre la habilidad de la composición escrita. La idea del constructo de lo escrito obviamente implica abordar la escritura y como tal, una competencia escrita es un conjunto de capacidades que se van combinando y cuyo propósito tiene como fin el aprendizaje de la escritura en la complejidad que esta involucra desde, obviamente, los niveles iniciales hasta los niveles incluso superiores, ¿no? En inicial, primaria y secundaria, esta competencia escrita va desarrollándose de manera gradual. Para ser más preciso en relación a qué significa una competencia escrita, me voy a remitir a la segunda pregunta para poder complementar lo que hace un momento he mencionado. ¿Por qué se considera importante que los estudiantes lo adquieran? Porque los estudiantes forman parte de un escenario de una educación intencional, ¿no? O sea, todo estudiante participa de un proceso educativo intencional, que es planificado, diseñado, y que busca el desarrollo de competencias. Estas competencias le van a permitir, sobre todo cuando hablamos de la competencia escrita, que pueda, y eso lo define claramente el perfil de egreso del currículo, pueda comunicarse de forma asertiva y responsable. Fundamentalmente, ya a nivel disciplinar, desarrollar esta competencia escrita le va a permitir, obviamente, planificar y organizar mejor sus ideas, darle mayor coherencia, manejar elementos de gramática, de ortografía importantes para poder comprender el lenguaje, que a la vez, obviamente, le permite reafirmar su identidad lingüística, ¿no? Y cultura también, ¿no? Bien, eso en relación a la primera pregunta. Ya, muy bien. ¿Cómo promueves la competencia escrita en las sesiones de clase? ¿Te refieres a la educación básica en mi experiencia o a nivel superior? A nivel superior. De repente, remontándote a tus cursos de redacción. Bien. Bueno, la competencia escrita en mi sesión. En principio hay muchos modelos, ¿no? Lo primero que tengo que tener claro es qué modelo didáctico voy a desarrollar, voy a emplear para poder, obviamente, llevarlo a cabo en situaciones de enseñanza-aprendizaje, en una sesión de clase, ¿no? Hay un modelo en particular que se trabajó en la Universidad Católica que me pareció muy interesante y que recoge la experiencia de la investigación. Es decir, lo primero que debe hacer todo estudiante para poder componer de forma escrita y por lo tanto desarrollar esta competencia escrita es investigar sobre el tema y también sobre el mismo proceso de redacción. Porque el estudiante tiene que ser consciente qué implica desarrollar estas capacidades
cuál es el fin, y no solo es escribir y aprender escribiendo, sino es también entender de que es hacer una reflexión metacognitiva de la misma competencia. Ese para mí es el punto de partida, la investigación. Luego de esta investigación, que debe ser un eje transversal, es importante que se favorezca el aprendizaje de diversas técnicas de comprensión, porque un estudiante, para poder escribir, tiene que ser para escribir de forma adecuada y compleja a un nivel superior, tiene que ser un buen lector. ¿Y esto qué implica? Que hay que también enseñarle algunas estrategias que le permitan fortalecer esta competencia lectora, que está muy vinculada con la competencia escrita, sobre todo con la primera fase, que es la planificación, porque uno planifica un texto, lo que vas a escribir, entre comillas, a partir de todo un proceso de lectura, de conocimiento, que tiene como centro la propia investigación. Básicamente podría mencionar, esos serían los dos aspectos. Luego podría ir señalando toda la ruta, pero en realidad la pregunta está más en función, yo la entiendo, de qué acciones a nivel más estratégico, ¿no? De promoción. Gracias. ¿De qué manera fomenta el respeto mutuo en el desarrollo de las sesiones de clase? En el marco de la enseñanza de la competencia escrita o en general, Magali. Ya. Bien, bueno, el respeto mutuo está en función de una competencia transversal al aprendizaje de la escritura, que es el desarrollo de la autonomía, ¿no? El respeto mutuo va a permitir que el estudiante pueda aprender con autonomía todas estas capacidades que están inmersas en la competencia escrita, ¿no? Organizar sus ideas, planificarlas, el poder revisarlas. ¿Esto por qué, no? Definitivamente el clima es muy importante para todo aprendizaje, pero está comprobado, ¿no? Y la literatura, existe mucha literatura, sobre todo de nivel internacional, que ha demostrado que un aspecto muy importante que influye para el proceso de planificación y sobre todo de textualización es cómo cada estudiante aprende a regular sus emociones. La principal dificultad para poder escribir de manera adecuada, fluida, coherente, no es tanto el conocimiento que pueda tener el estudiante sobre el tema, que si bien es muy importante, pero sobre todo es importante cuán seguro se puede sentir el estudiante de poder comunicarse de manera escrita. Así como en la comunicación oral tenemos elementos paraverbales, ¿no? El lenguaje corporal también. En el caso de la escritura, es la dimensión emocional, esa parte, digamos, invisible aparentemente, que está presente, ¿no? Cuando uno escribe, y que por lo tanto es indispensable que pueda regularse justamente a partir de la promoción del respeto mutuo. El respeto mutuo entendiéndolo no solo en cuanto a las normas que se puedan establecer, sino en todas sus dimensiones. De un estilo, incluso yo diría, de vida, de una forma de aprender y por lo tanto también de una condición básica para el desarrollo de esta competencia escrita, como una condición para este aprendizaje. La siguiente pregunta es, ¿cómo plantea los objetivos de enseñanza-aprendizaje y el uso de las guías de aprendizaje en el desarrollo de las sesiones de clase? Bien. Los objetivos de enseñanza-aprendizaje responden, obviamente, a todo un proceso de planificación curricular que, a su vez, están en el marco del logro de los
desempeños de aprendizaje y las capacidades y competencias del perfil, ¿no? Del perfil, bueno, haciendo una proyección al perfil de egreso, pero en cuanto ya si nos detenemos en un ciclo determinado, estaría en función de los estándares de aprendizaje que se hayan determinado un determinado periodo, ¿no? Dentro de este proceso de formación inicial docente. Esos objetivos de enseñanza-aprendizaje deben, por un lado, ¿no? Constituirse a la luz de la acción más importante que va a favorecer el logro, sobre todo de las capacidades y del desempeño. Este objetivo de enseñanza-aprendizaje tiene que tener mucha coherencia, por lo tanto, con esta propuesta del enfoque por competencias, ¿no? Yo entiendo aquí que el objetivo de enseñanza-aprendizaje está básicamente en función de cómo vamos desarrollando, con qué intención vamos desarrollando estas actividades de aprendizaje. De esa perspectiva lo estoy entendiendo. Y el uso de las guías en el desarrollo de las sesiones de clase, bueno, definitivamente las guías, estamos hablando aquí de las guías como diseños de sesiones, Magali, o de las guías como insumos separadas que puedan ayudar al desarrollo de la aprendizaje. Ya, en ese sentido, claro, el material sobre todo va a favorecer mucho lo que mencioné hace un momento, ¿no? Que es el desarrollo de la autonomía en el rol de escritor que debe tener el estudiante. El fin principal del proceso de escritura es que el estudiante logre su autonomía como escritor. Y esa autonomía como escritor implica que sea un escritor crítico, que al dialogar a partir de esta comunicación escrita, pueda ser consciente de manera permanente de cómo se está comunicando con el público, con qué propósito, hacia qué público se dirige, con qué tono, de tal forma que la comunicación es bidireccional y cubre esa necesidad de toda comunicación de ser un mensaje de ida y vuelta. No es llevar ideas a un documento o un papel escrito, es desarrollar una comunicación como tal, con las características que mencioné hace un momento, a partir de un canal, en este caso, que no necesariamente es un canal, digamos, en un documento, papel, ahora con las redes, pues es más diverso, pero sobre todo entendiendo que es una comunicación donde tenemos la posibilidad de establecer contacto en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, con obviamente las particularidades de una comunicación escrita. Por lo tanto, el uso de los materiales van a permitir que el estudiante pueda definir su propio ritmo en cuanto a las estrategias cognitivas y metacognitivas que debe aplicar y que aplica incluso no necesariamente siendo consciente de las mismas cuando compone, ¿no? Es por eso muy importante. Y la pertinencia también de las preguntas que deben estar dentro de esta guía y de los otros recursos didácticos que van a permitir acompañar este proceso de producción escrita. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias aplicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades comunicativas en la sesión de clase? Bien. Aquí es importante, primero, tener en cuenta, dice, un poquito que me perdí por de la pregunta, dice, ¿qué estrategias se aplica para el desarrollo de las habilidades comunicativas? Bien, las habilidades comunicativas de comprensión, de producción, de expresión oral, como tal, van a estar inmersas en el desarrollo de la competencia escrita, ¿no? La oralidad coadyuva como estrategia al desarrollo de la
competencia escrita. La lectura, por supuesto, ¿no? Hay que entender que cuando se abordan las competencias, en toda situación de aprendizaje se van a estas a integrar. Es decir, el estudiante siempre está aprendiendo todas las competencias del área de comunicación. La diferencia es que el docente planifica estrategias de manera intencional para que aprenda con prioridad una competencia y por lo tanto sigue una didáctica específica para una competencia en particular. En esta didáctica, para el logro de una competencia, como es de la competencia escrita, puede utilizar o utiliza estrategias de la oralidad, de la comunicación oral o de la comprensión lectora, pero vuelvo a recalcar, como estrategia, no como fin. Por lo tanto, una exposición es un procedimiento para que el estudiante, al planificar, luego de haber planificado sus ideas, a partir de un organizador visual, pueda él presentarlas en un plenario, ¿no? Por citar un ejemplo. De la misma forma, las estrategias de lectura, ¿no? De la lectura compartida, como una forma de retroalimentar este proceso tan importante que le va a permitir al estudiante enriquecer el proceso de textualización cuando investiga, va a favorecer obviamente que esta competencia escrita pueda pues lograr los desempeños que se esperan, ¿no? Es decir, cómo un estudiante logra expresarse de manera escrita, de manera coherente, de manera clara, precisa, con vocabulario especializado, sobre todo, que es lo que se requiere en un estudiante de nivel superior, obviamente a partir de la lectura, pero no es utilizar una estrategia de esta habilidad comunicativa como la lectura para que aprenda a comprender mejor textos escritos, no, sino es un medio, por eso es una estrategia, para que el estudiante pueda mejorar su repertorio cultural y en esa medida, por ejemplo, ¿no? Utilizar un vocabulario más preciso, más pertinente cuando textualiza, ¿no? Un tema, ¿no? En esa perspectiva. Por lo tanto, estas estrategias, ¿qué estrategias? Se utilizan estrategias desde el plano como yo lo estoy planteando, estrategias de comprensión, estrategias de comunicación oral para favorecer la producción escrita. Desde otro plano, desde la misma competencia de producción escrita, estas estrategias forman parte de una didáctica. Estamos hablando de la didáctica de la producción escrita. Conocemos mucho que existen estrategias de planificación, estrategias de textualización y estrategias de revisión. Las estrategias de comprensión y de comunicación oral serían microestrategias o procedimientos dentro de estos tres procesos didácticos que acabo de mencionar, ¿no? Así, dentro de las estrategias de planificación que se puede utilizar los organizadores visuales, por ejemplo, ¿no? El brainstorm, la lluvia de ideas para poder generar diversos conceptos a partir de un tema y puedas permitir luego la jerarquización de estas mismas, van a lograrse en la medida también que internamente se desarrollen estrategias de comprensión y también de comunicación oral. No, muchas gracias. ¿Por qué considera importante el uso de diferentes registros léxicos del lenguaje para la redacción de un texto en la sesión de clase? Bien. El registro léxico forma parte de uno de los componentes del lenguaje, que es justamente el componente léxico, ¿no? El lenguaje tiene varios componentes. Componente semántico, el componente léxico, el componente sintáctico, pragmático, entre otros.
los componentes dentro de los desempeños que estamos trabajando constituyen condiciones, son condiciones para potenciar el aprendizaje, en este caso de la comprensión escrita. En otras palabras, un lenguaje especializado va a permitir que las capacidades y desempeños tengan un nivel de desarrollo más particular. Más aún cuando el léxico está en función de también el tipo de texto que uno utiliza, ¿no? Hay un léxico más pertinente si el texto es expositivo frente a un texto narrativo o frente a un texto argumentativo, ¿no? O sea, el registro mucho tiene que ver con el tipo de texto y también con otro elemento importante que es al público, ¿no? ¿A qué público me estoy dirigiendo? En ese sentido, los diferentes registros léxicos van a poder matizar, van a poder también precisar y desarrollar aspectos particulares de los desempeños y capacidades. Sobre todo subrayando lo primero que dije. El léxico es una condición cuando se abordan los desempeños de la competencia escrita, tenemos acciones, tenemos contenidos y tenemos condiciones de calidad. Una de las condiciones de calidad para la competencia escrita, para un buen desarrollo de la competencia escrita, es el tipo de vocabulario que se utiliza. Y esto está en función, obviamente, de cómo también se planifica y se organizan las actividades de aprendizaje. De tal manera que organizar las ideas de un texto narrativo utilizando un vocabulario especializado o un vocabulario de repente de naturaleza más coloquial, más familiar, va a desarrollar habilidades particulares también, distintas para cada caso. La siguiente pregunta es, ¿qué actividades aplica para desarrollar el vocabulario y para que tengan un lenguaje fluido que permita a los estudiantes una redacción de textos de manera óptima? Bien, ¿qué actividades para desarrollar un vocabulario que tenga un lenguaje fluido y que permitan los estudiantes? A ver, quiero partir mucho de la idea de algunos trabajos de investigación que han demostrado que el vocabulario, el léxico en un texto argumentativo tiene sobre todo la particularidad de desarrollar mucho un vocabulario especializado, ¿no? Ya que el texto argumentativo aborda temas controversiales, muchas veces también de actualidad, y en ese sentido, el vocabulario, siendo la esencia de cómo voy a persuadir, ¿no?, a que el interlocutor pueda también adoptar un punto de vista o pueda entender de repente un punto de vista distinto, es clave. En esa línea, ¿no?, he empezado por el ejemplo del texto argumentativo, hay otros casos también con el texto expositivo, hay todo un matiz, toda una relevancia en cuanto a la importancia del desarrollo del vocabulario. Las actividades de aprendizaje tienen que partir en principio de comprender cuál es la didáctica que se está manejando, ¿no? En nuestro país, el léxico es básicamente una actividad de retroalimentación en el sentido que no existen competencias y desempeños que aborden el uso del vocabulario como fin, el uso de un buen vocabulario como fin, sino más bien como un elemento que acompaña para fortalecer una capacidad que es distinto. Lo que se prioriza en el caso del currículo que se está manejando a nivel superior
es sobre todo el componente pragmático. El componente pragmático y en ese saber usar el lenguaje, las actividades que utilizamos para poder fortalecer ese uso del lenguaje desde el léxico son fundamentalmente, o son actividades de retroalimentación. Es decir, para poder revisar, repensar, mejorar lo que ya se ha ideado, lo que ya se ha ido planificando, lo que se está textualizando. Gracias. ¿Cómo hace la selección de párrafos y oraciones que le permitan al estudiante elaborar una redacción óptima en la sesión de clase? Bien, la selección de párrafos y oraciones parten de cuán eficiente haya sido el trabajo en la planificación, porque aquí ya estamos frente a un proceso más complejo, ¿no? La selección de párrafos implica que ya antes se haya determinado las ideas temáticas, se haya definido de manera más clara la superestructura de acuerdo al tipo de texto, ¿no? Si es narrativo, inicio, nudo, desenlace, argumentativo. La macroestructura, teniendo en cuenta incluso no solamente el tipo de texto, sino también los géneros discursivos. Por lo tanto, si es un artículo de opinión, si es un ensayo, entonces se tiene que haber definido claramente esta superestructura, esta macroestructura, y es en esta macroestructura donde se va haciendo un tratamiento hacia el trabajo de los párrafos. En ese sentido, se planifican las ideas temáticas, que es la base de los párrafos, se organizan también las ideas en función de los párrafos, en función a la superestructura textual, y por lo tanto, teniendo en cuenta este proceso de investigación permanente, se van definiendo cuáles son los párrafos más pertinentes para poder desarrollar la idea que deseamos compartir. Si es un párrafo de nivel analizante, sintetizante, si es un párrafo encuadrado, pero también hay otras formas, hay otras tipologías, ¿no? Porque cada párrafo tiene su propio mecanismo de textualización. Entonces, se requiere también que haya un conocimiento del mismo proceso de redacción. Es decir, no solo seguir la metodología del planificar y textualizar, sino también en ese proceso de investigación que mencioné, que es permanente, investigar, además de la metodología, porque se debe investigar sobre la metodología para hacer la retroalimentación y llegar a ese proceso metacognitivo que se busca a ese nivel crítico, a ese nivel de autonomía como escritor. También es importante que se investigue sobre lo disciplinar propiamente. ¿Y esto qué implica? ¿Qué es el párrafo? ¿Cuáles son los tipos de párrafo? Ejemplos. Esto debe ser permanente, acompañando obviamente a la didáctica, ¿no? O en coherencia con la didáctica de la producción escrita, ¿no? Para darle un orden, ¿no? Y un sentido, ¿no? Para no perder el sentido, porque también podría ser una investigación muy abierta que al final aprendes mucho, pero se podría perder la perspectiva de cuál es la intención. Entonces, siempre sobre la base o alineado a la didáctica, es decir, de la tarea que se está realizando. ¿Qué estrategias se utiliza para que el estudiante procese y discrimine la información de párrafos y oraciones en la redacción de textos? Bien, va de la mano mucho con lo que ya había mencionado, ¿no? Aquí, sin embargo, hay un énfasis en dos procesos, ¿no? Que están allí, valga la redundancia, que procesa y discrimina la información de los párrafos. Estamos aquí entonces ya en un nivel más complejo que el anterior. Aquí implica que el estudiante va
textualizando, y en ese proceso de textualización va evaluando la pertinencia de la información. Dentro de los procesos de la textualización, definitivamente, porque está esa pregunta en ese marco, así lo estoy viendo, resulta fundamental que el estudiante pueda manejar también conocimientos sobre las propiedades del texto, fundamentalmente de la coherencia y la cohesión. Por lo tanto, la información relevante, la información pertinente, que textualice, que procese, que desarrolle, que jerarquice, tiene que ser a la luz, ya no solo de los tipos de párrafos, ya no solo en función a los géneros discursivos, sino también, además, sobre el conocimiento de la coherencia, la gramática y los mecanismos que existen en ese nivel, ¿no? Por ejemplo, que pueda establecer claramente de la información que él ha planificado, que maneja, determinar las ideas en función a las relaciones de causa-efecto, de todo parte todo, objeto finalidad, de la misma manera que pueda manejar a nivel de la cohesión, y que maneje y que desarrolle y que evalúe a partir de la información que conoce y que por lo tanto lo pueda ir plasmando bajo el conocimiento de procesos anafóricos, catafóricos, incluso de mecanismos donde él pueda entender, plasmar y evaluar cómo puede también una idea involucrar a otra, sea a partir de mecanismos incluso donde la elipsis, más allá de lo que escribo, es cómo estoy organizando la idea, ¿no? Entonces, resulta importante que para que el estudiante procese y discrimine la información, se le debe enseñar estrategias de procesamiento a partir de la aplicación de la coherencia lineal, sobre todo la coherencia lineal, y estrategias que involucren la aplicación de mecanismos anafóricos y catafóricos y elípticos, fundamentalmente. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias utiliza para lograr la conexión entre las diferentes frases y oraciones siguiendo un orden lógico al redactar un texto en la sesión de clase? Bueno, las estrategias para lograr la conexión van mucho de la mano con lo que estaba comentando ya acerca de la cohesión, ¿no? Y de repente para un poco rotular, ¿no? Porque hace un momento yo hacía referencia a las estrategias aplicando los mecanismos de coherencia y cohesión. Bueno, estas estrategias pueden tener un nombre en particular, ¿no? Hay estrategias, por ejemplo, como el subrayado de los conectores. Hay estrategias que tienen que ver con el uso de, por ejemplo, ¿no? de utilizar los parafraseos para también evaluar la pertinencia de los conectores. También se suele trabajar mucho cambiar el sentido de algunas ideas a partir del uso adrede, es decir, intencional de ciertos conectores, para ir también evaluando la intención comunicativa que tenemos y mejorar obviamente esa intención comunicativa. Hay muchas, ¿no? En general. Estas estrategias también hay que ir comprendiendo que todas las estrategias que se utilicen para lograr la conexión entre las diferentes frases y oraciones van a ser siempre estrategias de carácter metacognitivo, ¿no? Porque necesariamente implica el uso de otros saberes a la par del proceso de redacción. Entonces,
supera el nivel cognitivo, implica necesariamente un proceso de evaluación, un proceso de revisión. Por eso mencionaba que la textualización, una textualización como tal es un proceso de evaluación. Es un proceso de evaluación central. Por lo tanto, es un proceso que implica la aplicación de estrategias metacognitivas, es decir, de reflexionar y reflexionar sobre la misma reflexión a partir de estos elementos de cohesión, en este caso de cohesión, ¿no? De los tipos de conectores que existen, de las finalidades de estos conectores, considerando pues el propósito comunicativo, considerando el destinatario, considerando los subtemas que se van a abordar. Esa es la idea. ¿Qué estrategia se utiliza para lograr la coherencia en la redacción de textos en la sesión de clase? Va muy de la mano también con lo que había señalado en la pregunta 9, ¿no? Las estrategias de coherencia. Ahora, poco voy acá a ampliar, ¿no? De forma un poco más puntual. Las estrategias de coherencia están desde la planificación, desde el momento que uno diseña el plan de redacción a partir de la superestructura. Allí estamos frente a la coherencia global, ¿no? Y ya en el proceso de textualización y de revisión, sobre todo en el de textualización, se aplican mecanismos, estrategias a nivel de la coherencia lineal, ¿no? Porque se tiene que reflexionar, ordenar, jerarquizar ya las oraciones al interior del párrafo, ¿no? Entonces, estas estrategias se desarrollan en esos dos niveles. En la planificación, a partir del diseño que uno realiza del plan de redacción, considerando la coherencia global, y en el proceso de textualización fundamentalmente, aunque esto es siempre, ¿no? En la revisión también, pero fundamentalmente en la textualización, al momento de poder evaluar los tipos de relaciones que se establecen entre las ideas, si es de causa-efecto, si es de objeto-finalidad, todo parte, ¿no? Esto siempre a la luz de las ideas temáticas que se han tenido que determinar desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Eso acompaña desde el inicio del proceso de composición. Gracias. Ahora, pasando a lo que tiene que ver con la relación que hay con los estudiantes en el aula, me gustaría hacerle algunas preguntas que tienen que ver con qué estrategias se utiliza para fomentar un clima de interacción positiva en el aula. Bien. El clima en el aula va muy de la mano sobre todo con las condiciones, ¿no? Es una condición para el aprendizaje. Para esto es importante la actitud que demuestre, sobre todo siempre digo que la mejor estrategia para favorecer un buen clima es la actitud o la forma como se relaciona el docente con el estudiante. La actitud asertiva, empática, de responsabilidad social que todo docente debe demostrar. En esa línea, resulta fundamental que estas estrategias tengan en cuenta sobre todo el establecimiento de las normas de convivencia. Entonces, una de las estrategias constituye el establecimiento de las normas de convivencia, porque es a partir de este diálogo común que el estudiante va a poder ir respetando
sus ritmos y los ritmos de aprendizaje de sus compañeros e ir involucrándose en la dinámica de la naturaleza de una sesión de clase. Básicamente quisiera subrayar solo esa estrategia. Hay otras definitivamente que tienen que ver mucho con el trabajo colaborativo, ¿no? Pero no desearía sobre todo, como lo he hecho, enfatizar en el establecimiento de las normas de convivencia. ¿De qué modo fomenta la práctica de los valores y de vida ciudadana en los contenidos de las sesiones de clase? Bien. La práctica de valores se desarrolla en la medida de que se definen actitudes que van a permitir justamente, son actitudes que se van a plasmar por un lado, en esta condición que señalé hace un momento, que son las normas de convivencia. Es decir, se fomenta la práctica de valores en la medida que se asume que una experiencia de enseñanza-aprendizaje debe considerar, debe priorizar, diría, el desarrollo de las competencias socioemocionales, asertividad, empatía, etcétera, las cuales aterrizan finalmente en comportamientos o actitudes que deben ser evaluados en el aprendizaje de la competencia escrita y todo, en general en todos los aprendizajes. Ahora, sabemos que, como te mencioné al inicio, el fin último del aprendizaje de la competencia escrita es que el estudiante se comunique de manera asertiva y responsable. En ese sentido, promover el desarrollo de capacidades bajo todo lo que hemos ido conversando va necesariamente a llevar a una práctica de valores, porque comunicarse es practicar un valor tan importante como es la comunicación, y hay que saber comunicarnos y hay que tener un sentido, por lo tanto, de responsabilidad social al comunicarnos. Es en esta trascendencia donde asumimos pues este rol como ciudadanos, ¿no? Desde que aprendemos a ser responsables socialmente, sobre todo, diría. Ya vamos acabando. ¿Qué hace para conservar el interés y para mantener la actitud positiva en los estudiantes en el aprendizaje de contenidos y estrategias? ¿Cómo motiva a los estudiantes? Bueno, el interés y la actitud positiva está relacionado con el involucramiento. Hay que solicitar la colaboración de los estudiantes, pero más que solicitar, hay que promover el interés a partir de una enseñanza colegiada, una enseñanza participativa, colaborativa. Cuando me refiero a la enseñanza colegiada, en el sentido de que las decisiones de evaluación y del mismo proceso de enseñanza deben también recoger la opinión del estudiante desde el inicio, desde la planificación, ¿no? Desde las estrategias y en el proceso, por supuesto, también. La actitud positiva tiene que ver mucho con la calidad también de las estrategias que se seleccionan, porque por antonomasia, cuando se aplica de manera ordenada, cuando se aplica lo que también responde a un marco ya validado, va a generar motivación en el estudiante. La motivación está presente en la medida de que el estudiante percibe, siente, se da cuenta que lo que está aprendiendo sigue un proceso sistemático, riguroso, ¿no? Sobre todo desde allí lo planteo. ¿Para qué emplea la evaluación formativa en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes? Porque se requiere recoger información permanente
porque es importante retroalimentar los aprendizajes, porque resulta importante valorar lo aprendido y tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo valoran los resultados de la evaluación para tomar decisiones adecuadas en el proceso de aprendizaje? A partir de contrastar los resultados con los objetivos que se habían definido al inicio. También considerando de que es importante recoger evidencias permanentes y dar cuenta de ello en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo criterios también pertinentes, haciendo balances, no solamente sobre lo que el estudiante ha aprendido en cuestión del manejo y desarrollo de competencias, sino también del clima y de todas las condiciones que han ido aportando su aprendizaje. Y finalmente, ¿de qué manera retroalimenta los resultados de la evaluación para un mejor rendimiento de los estudiantes? Reflexionando sobre lo que se sabía, primero teniendo en cuenta qué se desea saber, luego analizando cuál es mi punto de partida y finalmente reflexionando sobre cuál es el camino, cuál es la ruta, cuáles son las estrategias que me van a permitir desde mi punto de partida llegar a esa meta. Le agradecemos, profesor Cristian, por su participación en esta entrevista. Vamos a dejar de grabar. Gracias, Magali. Ha sido un gusto.